Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan. Fernando Villavicencio, bienvenido, buenos días. El señor Pareja lastimosamente no tiene, tiene idea exactamente de lo que está hablando, porque es uno de los técnicos mejor capacitados y con más experiencia. Ha estado prácticamente en los últimos 40 años con los gobiernos de todos los colores y al frente del área de refinación. Primero que el proyecto original del 2007 en el que usted hace referencia. O sea, usted admite que Pareja Yanuseli sí tiene experiencia en esto. Por supuesto, es un hombre con altísima experiencia. Él fue director de hidrocarburos en el gobierno de Sixto Durán Ballén cuando se definió la ampliación de la refinería Esmeraldas de 90,000 a 110,000 barriles. Mire usted, ¿cuánto le costó al país el 98 la ampliación de la refinería Esmeraldas? No el cambio de piezas como ahora o repotenciación, una ampliación de 90,000 a 110,000 barriles, 200 millones de dólares. 200 millones de dólares le costó al país el año 98 la ampliación total de la refinería estatal de Esmeraldas. El año 2007, como señala usted en referencia al actual fiscal, entonces ministro de Hidrocarburos, Galo Chiriboga, el proyecto de rehabilitación integral, escúchese esta palabra, integral de la refinería, que fue aprobado por el FEIC, el Ministerio de Hidrocarburos y Petroecuador, contemplaba 187 millones de dólares para una reparación integral. No es cierto lo que dice el señor Pareja de que era exclusivamente para cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC que produce gasolina y gas. Pero incluso aceptándole al señor Pareja que hubiese sido solo para cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC, escuchen esto, ecuatorianos, ¿sabe cuánto gastó el señor Carlos Pareja Yanuseli y el señor Alex Bravo en cambiar el reactor y el regenerador de la unidad FCC? 800 millones de dólares. Solo la rehabilitación de la unidad FCC costó 800 millones de dólares y tengo todos los contratos. Los contratos que ha firmado el señor Carlos Pareja Yanuseli son aproximadamente 80 y los tengo todos. Si me falta alguno, será porque no me dejan acceder a la información. Solo del pulso del señor Carlos Pareja han salido 1.400 millones de dólares. Es decir, que solo de la firma del señor Pareja ya supera la cifra que reconoce públicamente el gobierno, que son 1.200 millones de dólares. Pero la verdadera dimensión, Gonzalo, ecuatorianos, el verdadero costo de la rehabilitación de la refinería estatal de Esmeraldas es de 2.400 millones de dólares. 178 contratos tengo en mi poder y puedo entregarle a cualquier asambleísta, a cualquier fiscal, a cualquier contralor. ¿Por qué no le entrega al doctor Galo Chiriboga? Por Dios, eso es como un agujero negro. ¿Cómo voy a entregarle a él si lo que está haciendo es queriendo detenerme? Ha iniciado un proceso penal para encarcelarme. Por favor. No, pues ahí no. Puedo entregar a los ciudadanos, o al fiscal Bravo, que está a cargo del tema de Alex Bravo. Y al presidente o, digamos, a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, también sería, desde nuestro punto de vista, interesante que usted combine investigación y configuren un paralelismo en cuanto a que los resultados sean los mismos, ¿no? Sería bueno para convicción de la gente. Mire, yo entrego a la ciudadanía y he entregado a los medios, a todos los medios de comunicación, he compartido en su radio, escribo en Focus y ahí están, pueden descargar gran parte de los contratos. Estamos por subir el día de mañana un especial con todos estos elementos que le estoy compartiendo, Gonzalo. Lo que quiero es decir que el señor Carlos Pareja no puede ir a los medios o ir a la comisión de la Asamblea y mentir. Por ejemplo, él dice que la compañía, le dice al señor diputado andino, que la compañía Construdipro no
no es de los hijos de él y no está vinculada a él. Pero lo que no le dice es que la compañía Construdipro, que construyó la propiedad de los hijos del señor Pareja, es la misma empresa que construyó el edificio de la refinería de Esmeraldas y otros edificios en Petroecuador. Es decir, y hay muchísimas... Perdone, la misma compañía que ha hecho los edificios de este manantial de uña libre, es la misma que construye la casa de los hijos, ¿dice usted? No lo digo yo, lo dice el diputado andino, lo que pasa es que él no sabe. Entonces él le pregunta, ¿usted está vinculado, sus hijos están vinculados a la empresa Construdipro? Y dice, no, es la empresa que construyó la casa de mis hijos. Pero lo que no dice, y tampoco sabe el diputado andino, porque no leen, ¿sí?, es que la compañía Construdipro es la compañía que tiene muchos contratos en Refinería Esmeraldas firmados, ¿sabe por qué? Por Carlos Pareja y Anuseli, y motivados por Alex Bravo Panchano. ¿Qué posibilidades le va a escuchar, Fernando, al ex miembro de la excelentísima Corte Suprema de otros años? Mauro Terán está aquí, confiable, respetable, jurista y ciudadano. Tenga la bondad, doctor. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días a los contertulios y buenos días a la audiencia. Fernando también. Fernando, cada vez que escucho nuevos datos sobre esta famosa aventura, el asunto es tenebroso y nauseabundo, porque realmente es increíble que en un país hayan sucedido tantas cosas. Se dice que el poder absoluto corrompe absolutamente. Los chinos tienen un dicho, ellos señalan y dicen, cuando el pez apesta, apesta de la cabeza a la cola. Y esto es indudable. Y entonces cada vez vamos viendo cómo se va desenredando este ovillo gravísimo y tenemos cada vez datos más graves, escalofriantes. Y lo que me llama la atención es que nunca en su historia el país ha estado tan desprovisto de eficiencia, ha estado desprovisto de mecanismos institucionales y legales para la lucha y prevención de la corrupción. Nunca. En la famosa Constitución de Montecristi, con todas las apariencias de transparencia, se creó el famoso cuarto poder del Estado, que llaman el poder de transparencia o la función de transparencia y control social. Función que ha sido tan transparente que se ha invisibilizado. No existe, no se la ve por ningún lado. Claro, si la crearon mal, es una función que la crearon sin institucionalidad. ¿Por qué? Porque está conformada por 9 entidades de control que están copadas por el Poder Ejecutivo, que no tienen independencia y no pueden actuar en ningún sentido. Además, no tiene institucionalidad porque la presidencia de esta función de transparencia es una presidencia rotativa y eso no garantiza continuidad de nada. A esta función de transparencia se le encargó algo que es importante, la elaboración de un plan nacional de prevención y lucha contra la corrupción. Este famoso Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción fue presentado en mayo del 2013. Fue presentado por esta entidad de transparencia y control social. Y si usted analiza este famoso plan de lucha y prevención contra la corrupción, usted verá que está lleno de una cantidad de generalidades, de frases simplemente de corte pseudotécnico que no llegan a ningún lado. Habría que averiguar, pues, qué ha hecho la función de transparencia y control social frente a estos hechos concretos. ¿Qué está haciendo? Nada. No puede hacer nada. Es decir, el país está desprovisto de mecanismos institucionales y jurídicos para la lucha eficiente contra la corrupción.
Yo no me cansaré, Gonzalo, de repetir siempre cada vez que usted me invite. El país necesita de una ley que es importante, la ley de extinción de dominio, que es una ley que va a posibilitar que el Estado lleve a un objetivo muy concreto, que es la recuperación del enriquecimiento ilícito de manos de los corruptos. Es decir, una ley que permite al Estado meter la mano en el bolsillo de los corruptos y despojarles del producto de su corrupción. Es increíble. No existe. Esa ley estuvo tramitándose en la Asamblea hasta el año 2009. El fiscal Pesantes fue uno de los gestores, uno de los que propiciaba, entusiasmado con esta, pero sospechosa y secretamente se la archivó. Entonces, si hoy vamos a tener la oportunidad... ¿El mismo? ¿El fiscal? No, en la Asamblea se la archivaron con alguna orden superior muy específica. Por eso me gustaría, si hoy va a intervenir un asambleísta, que tome muy en cuenta esto, porque yo ya he pedido inclusive al bloque de oposición de los asambleístas que desempolven esta ley de extinción de dominio, que es una ley que va a permitir la recuperación del enriquecimiento ilícito. Es la única forma de luchar contra la corrupción, porque las luchas que se prevén aquí, desde el punto de vista judicial, ¿no? Obviamente se aplicarán los procesos penales, los procesos judiciales. Inclusive a los corruptos hoy están vacunados para la cárcel. No tienen problema de ir a la cárcel tantos meses o tantos años. Irán a la cárcel 5 o 6 años, pero saldrán a gozar de la gran riqueza acumulada en sus épocas de ilícites. Entonces, esto es lo deplorable que hay que señalar, Gonzalo, hay que señalar, porque el país no tiene mecanismos jurídicos, legales e institucionales para ir adelante en este sentido. Lo que está pasando en el gobierno ya se ha convertido casi en una ópera bufa, ¿no? Una cosa ridícula donde la corrupción aparece evidente, donde afirmaciones como la del presidente de que no conocía al señor Alex Bravo, cuando aparecen videos en donde inclusive se dirigen a él, aparecen fotos con él, afirmaciones como la de ayer del señor Carlos Pareja Yanuseli, que no sabía lo que hacía el señor Alex Bravo, se caen por su propio peso. O sea, ni siquiera cuesta rebatirlas, ni siquiera uno se molesta en rebatirlas, porque yo creo que son más que evidentes. La amnesia forzada a la que se han sometido algunos funcionarios, la impunidad evidente, que además viene protegida por órganos de administración de justicia totalmente adeptos. Ojo, tenemos que decirlo, esto sin jueces que se presten y sin fiscales que se presten para no procesar actos de corrupción, jueces que se presten para que casos de corrupción clarísimos como el del Comecheques puedan recibir sentencias de 3 meses, por ejemplo, mientras a una persona por aplaudir en el 30S le condenan a 18 meses. Yo creo que esto no sería posible. Entonces, más allá del mega negociado que cada vez aparece, cuyas evidencias aparecen en el tema de la refinería, yo creo que tenemos que ya empezar a pensar un poco más en proyecto de país. O sea, ¿qué país queremos? Estamos a puertas de una transición. Independientemente de quién gane, va a haber un poscorreísmo. Y la pregunta es, ¿qué país queremos para ese poscorreísmo? Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, y tenemos que preguntarnos como ciudadanos, como medios de comunicación, como gremios, por ejemplo. ¿Qué peligros encierra el poscorreísmo? El primero y fundamental es que nada cambie. Y ese es el mayor peligro, que nada cambie. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, por ejemplo, una administración de justicia que no garantiza derechos, que lo que ha garantizado es impunidad absoluta a quienes han participado de las mieles del poder. Mire usted que el señor Bravo no lo están procesando por peculado. Ojo, lo están procesando por tráfico de influencias, que es un delito menor de 3 a 5 años. No es peculado, que tiene una pena de 10 a 13, para empezar. Entonces yo creo que por ahí lo tienen muy controladito, porque si le cambian la tipificación, pasaría a ser procesado por peculado, cuando evidentemente ha habido no solamente favorecimiento con la entrega de contratos, sino también una utilización indebida
de fondos públicos, porque todos estos contratos han sido contratos públicos en los cuales se involucra fondos públicos, así de sencillo. Estamos viendo cómo por obra y gracia del Espíritu Santo una refinería o la repotenciación de una refinería termina repotenciando financieramente sus costos de 170 millones a 2.400 millones, que dice Fernando Villavicencio, o 1.200 millones, que dicen otros investigadores. Bueno, la cantidad que sea, o sea, se nos salen los ceros por las orejas, es impresionante. O sea, la cantidad que sea es una estupidez. Y la pregunta es, ¿cómo hicieron para eso? Es decir, ¿dónde están? A ver, veamos, ¿existen sobreprecios o no existen sobreprecios? Por otro lado, además, se evidencia la falta de efectividad de los órganos de control, que han sido totalmente tibios en estos temas. O sea, en España, y eso me corregirá Miguel, que acaba de venir de la Universidad de Salamanca obteniendo me parece además muy importante que no solamente que se invite a nuevas figuras, sino que a personas que vienen con una formación tan técnica, que nos pueden explicar muy bien los mecanismos de prevención de corrupción. En España tienen, por ejemplo, jueces de cuentas, tienen un modelo diferente. Nosotros tenemos el modelo gringo, el de la Contraloría General del Estado. Bueno, sea el que sea, alguien tiene que cuidar de que no se roben la plata pública, los fondos públicos, los de todos. O sea, a mí me parece increíble, por ejemplo, cómo se dan golpes de pecho cuando hay una protesta, por ejemplo, la de los señores del Mejía, y dañaron un poste y un semáforo. Y dijeron que es necesario proteger los recursos públicos que en ese caso no ascendían ni a $300, ¿no? Pero decían que cómo es posible que no se pene esto. Claro, cuando son los del Mejía, $300, o los del Central Técnico, $250 o $300 también, que habían dañado una caseta de la Ecovía, entonces ahí sí caigamos con todo el rigor de la ley. Pero cuando son $2.400 millones, cuando ya estamos hablando de temas mega, cuando estamos hablando de mega contratos en todas las áreas, porque no solamente estamos hablando de las áreas de petroleras, no, estamos hablando de áreas de construcción, de publicidad, una cantidad de áreas. Bueno, en todas estas áreas ha habido contrataciones muy grandes. Y esas contrataciones, ojo, ¿quién las ha auditado? ¿Con qué probidad se han auditado? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Y vemos que siguen saliendo y van a seguir saliendo. El problema es que nada cambiará, porque a mí, yo cada que le escucho a un funcionario público decir, bueno, si conocen de algo, vayan a la fiscalía. La pregunta es, ¿para qué, pues? ¿Para qué vamos a ir a la fiscalía si ya sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en la fiscalía? Ya sabemos que a un opositor por aplaudir le van a dar 1 año y medio de cárcel. Pero a un gobernista le encuentren lo que le encuentren, así le encuentren comiéndose los cheques. Pero por supuesto, porque además, una cosa, en el tema de los comecheques, les dieron pena, pero ¿cuánto tiempo? Mientras se resolvían los recursos, seguían libres. En cambio, a cualquier persona a la cual el policía le agarra por supuestamente robarse un celular, a ver si es que le perdonan la prisión preventiva. Entonces, lo que vemos es una utilización del sistema penal como una arma represora, como el brazo armado del poder. El sistema penal, que normalmente es el recurso más violento del que dispone la institucionalidad para perseguir delitos, acá vemos que, por un lado, nos ha garantizado absoluta persecución en los casos de oposición. ¿Qué encierra, doctor Miguel Angulo, qué encierra este caso, desde el lado especialmente de la técnica jurídica? A ver, yo creo que primero es penoso decir que en los últimos años nosotros hemos visto y hemos conocido como ciudadanos un sinnúmero de temas de irregularidades referente a manejo de contratos, referente a manejo de fondos, referente al manejo de bienes. Y es peor aún decir que las noticias criminis o la información que se ha dado para plantearse denuncias o para plantearse procesos no han sido dados por los organismos o la institucionalidad propia estatal. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en este caso, Fiscalía o la Comisión de Justicia deberían dar las noticias crímenes y lo inicial para establecer un proceso. No, todo lo contrario. Por ejemplo, en los últimos 4 meses nosotros hemos conocido 2 casos muy fuertes de corrupción aquí en el país. En este caso, la repotenciación y lo que envuelve la repotenciación. Y, por ejemplo, en el otro caso sobre la corrupción del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los 2 casos no fueron conocidos o no fueron dados a conocer por Fiscalía. El uno fue conocido por una denuncia que se dio a nivel internacional por Estados Unidos, que es del caso de la Federación, y después se tomaron cartas en el asunto. Y en este caso en particular se conoció por una denuncia de un ente particular. Y después de la denuncia del ente particular,
los funcionarios se autodespiden de la gerencia de Petroecuador y posterior a esto se inicia el proceso por parte de la comisión y por parte de Fiscalía. Ahora, todo lo que envuelve esto... ¿Qué desvaloriza esta actitud de alzarse de hombros del Ministerio Público? Obviamente, a ver, si es que nosotros estamos frente a un Estado como el que tenemos, que es la representación hobbesiana más evidente hasta ahora, y me refiero a esto porque... Estado de naturaleza. Claro, y aparte de eso, o sea, nosotros no podemos negar de que el Estado actual tiene ojos y tiene opinión sobre todo, y sobre todos los ámbitos institucionales y particulares. Y evidentemente esto, si es que se lo tomamos desde una manera ligera, crea una total desconfianza por parte de los ciudadanos hacia el Estado y una desconfianza por parte de los ciudadanos hacia la institucionalidad, más allá de que esto se encuentre desgastado por lo que dice el doctor García también. Entonces, ya refiriéndonos al tema específico y técnicamente, el tema de la refinería, más allá de los contratos y más allá de las adjudicaciones o de la manera de adjudicar contratos que nos ha informado tanto Fernando Villavicencio y como se han planteado las investigaciones, hay que ver dos cosas. En primer lugar, cómo se adjudicaron estas contrataciones, cómo se adjudicaron estos contratos, a qué empresas se adjudicaron, ¿sí? ¿Cuál es la configuración de estas empresas? Y más allá de esto, ¿qué delitos se pueden haber configurado y se pueden haber dado por eso? ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto y se han dado golpes de pecho diciendo que la configuración de empresas, que esto es un tema sonado, porque, ojo, esto se da a conocer por los Panama Papers y desde ahí partimos para esta investigación. Y claro, se han dado golpes de pecho en decir la constitución de empresas offshore son de carácter legal. Sí, son de carácter legal. Pero evidentemente las constituciones de empresas offshore se hacen paraísos fiscales. Y desde mi punto de vista y desde lo que he tenido la oportunidad de estudiar, la constitución o mejor dicho, invertir en paraísos fiscales, uno no invierte en paraísos fiscales para hacer actos o conductas legales. Siempre es bueno, ya, no siempre. Pero más allá de eso, o sea, ¿cuál es la constitución? Y ojo, una de las maneras de plantearse una conducta de lavado de activos, por ejemplo, es una constitución de empresas offshore para el mecanismo de lavar activos o el mecanismo de introducir capitales ilícitos en el tema. ¿A usted técnicamente no le suena este caso como crimen organizado por los intervinientes? No podríamos hablar de crimen organizado porque, bueno, a ver, lo que pasa es que el crimen organizado necesita una estructura primero dogmática y de ahí también procesal y tiene que probarse. Yeah. Y claro, el crimen organizado es una distribución vertical de poder con la finalidad de establecer un delito, de cometer delitos. En este caso... Pero acción colusoria sí. Un grupo de... A ver, lo que tenemos acá es un grupo de atracadores que se juntaron en una institución y que se feriaron el billete. Eso es todo. Entonces, lo que estamos esperando es que la Contraloría nos diga en cuánto ascienden los perjuicios, quiénes son los intervinientes y que Fiscalía nos diga a quiénes van a procesar. Porque, ojo, hasta ahora, de todo esto, estamos hablando de 2.400 millones, hay un procesado por tráfico de influencias. Ya. Perdona, doctor Angulo, ¿y cómo analizan sus maestros en la Universidad de Salamanca el tema de la ausencia negligente de las autoridades de control? Bueno, este es un tema que se lo ha venido trabajando desde el 88 ya a nivel internacional. Y miren ustedes que los organismos internacionales y los tratados internacionales han dado paso a que la normativa interna de cada país vaya evolucionando y vaya creando tanto sanción como prevención para esta clase de delitos. Esto, sin duda, en España sería un acto totalmente reprochable respecto a la sanción y respecto a la prevención. Porque acá, por ejemplo, tenemos organismos como Contraloría, como la Comisión de la Justicia, como toda una institucionalidad que se le ha ido por las galletas toda una serie de contratos y una serie de fondos que se han malgastado. Y recién cuando se da la noticia por un ente particular, ahí recién dicen, chuzo, se nos excedió el gasto y hay una denuncia por una adjudicación mal. Y aparte de eso, ojo, y esto es importante que dijo también el doctor García, estamos hablando de un tráfico de influencias. Y estamos hablando de un delito reprimido de 3 a 5 años, del cual se puede, el procesado, digámoslo así, que puede ejercer su defensa técnica y puede ejercer sus derechos y garantías, claro, pero puede acceder a un sinnúmero de beneficios procesales.
Y estamos hablando... Puede acceder. Sí, obviamente. Puede acceder desde acogerse a creo que es un procedimiento abreviado, hasta una suspensión condicional de la pena. Estamos hablando de que a partir de estos contratos firmados y todo lo que ha dicho Fernando, que son 2.400 millones, si se le sanciona por el máximo de la pena, por el tipo penal que está siendo procesado, puede acceder a una suspensión condicional de la pena, es decir, que sea sancionado y en el mismo momento de la audiencia o 24 horas después sea liberado. Lo hicieron entonces para estos casos, doctor. Legislaron para estos casos. Se protegieron hace rato. Por eso es que digo, hay asociación ilícita, no sé cómo ustedes lo ubiquen. Parece que en el país se ha puesto en vigencia una Y famosa... perdone, doctor Mauro Terán, este es el tema mayúsculo, porque con alícuota política en determinados organismos, con un afianzamiento de la solidaridad entre ellos, se van a burlar de las leyes nacionales mientras exista este país, pues. Entonces, el cambio estructural de la justicia o una constituyente cabe desde todos los ángulos. No sé qué opina usted, Mauro. Eso decía yo, parece que en el país se ha puesto en vigencia una famosa ley de la mafia italiana, que es la famosa ley de la omerta, o la ley del silencio. El que habla, muere. El que no habla, vive. Y en ese sentido, pues, se está imponiendo el silencio para la protección de todas las asociaciones ilícitas que pueden darse. Yo ya he señalado que lamentablemente el cambio de valores en el país está dando sus frutos. No hay meritocracia en el país, aunque hablen, se llenen la boca de la famosa meritocracia, no la hay. Porque los que tienen méritos, los que tienen títulos, los que han sido graduados con honores, no son los que llegan a las funciones del Estado. La gente honesta, la gente proba, no llega a las funciones determinantes, porque se le considera un tonto, un conflictivo, o un pendejo, como se dice comúnmente. Entonces eso es lo grave. Lo que existe es una amarrecracia. Es decir, que el buen amarrador es el que llega a las funciones determinantes, y eso lo estamos viendo. Además, hay algo que sí vale la pena señalar. La Corte Nacional de Justicia emitió hace algunos años, pero en este régimen, esta Corte Nacional, una resolución por la cual estableció que si la Contraloría General del Estado no habla, no determina en sus informes la existencia o probabilidad de un peculado, ningún juez puede iniciar ningún juicio de peculado. Es decir, que se le convirtió al Contralor General del Estado en el juez supremo del peculado en este país. Si él dice, hay sospechas, hay presunciones de peculado en su informe, ahí sí los jueces y la fiscalía pueden actuar. Pero si él dice no existen presunciones de responsabilidad penal, nadie puede actuar, aunque el informe de Contraloría esté mal hecho, esté de una óptica equivocada, pero nadie puede actuar. Todo esto está inflando la impunidad en este país. Todas estas cosas, Gonzalo. Todo esto hay que cambiar, hay que reformar. Hay que reformarlo todo radicalmente. Yo pienso que inclusive hay que cambiar el sistema de gobierno del país, un sistema de un presidencialismo controlado, como ya existe en muchos países europeos, con la creación del cuarto poder del Estado, que es el poder de control, que ya existe. Existen en muchos, por ejemplo, en la estructura de la Unión Europea, existe el cuarto poder del Estado. Usted ha oído hablar del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no es órgano legislativo, es órgano de control. Simplemente está controlando el desarrollo, evolución del proceso de integración europea. Y en muchos países se está creando el cuarto poder, que es simplemente el poder de control, o sea, un presidencialismo controlado
que no es que se van a mermar las funciones o facultades de gobierno, sino que lo que se va a mermar son las funciones que van más allá de las uñas largas.